Arabia Saudí ha tomado una decisión que ha sorprendido a todo el mundo. Tras casi 50 años no han renovado el acuerdo del petrodólar con los Estados Unidos, algo que podría provocar un cambio más que significativo en la política económica internacional, o al menos eso es lo que muchos dicen. Se ha celebrado esta noticia diciendo que esto supone un contundente golpe a la hegemonía del dólar. Ahora el petróleo se puede negociar en cualquier otra moneda y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente es tan duro este golpe? Seguramente muchos de vosotros habréis escuchado alguna vez el término del petrodólar. Es inevitable toparse con esa palabreja si buceáis en los temas relacionados con el comercio internacional. Y aunque a muchos os puede parecer que se trata de alguna especie de divisa, no lo es. Los petrodólares son dólares estadounidenses normales y corrientes que tienen una finalidad muy específica. Y en este vídeo lo vamos a averiguar junto a otras preguntas como ¿es realmente un golpe tan fuerte para los Estados Unidos? Adelantándoos la respuesta, no. Pero si queréis conocer la respuesta completa, seguid viendo este vídeo. Pero antes de esto, ¿no sabéis qué hacer con vuestros ahorros? Os presento Bison Trade, un broker español de Miralta Bank con más de 14 años de experiencia y 21.000 clientes en España. Pero antes de seguir con esto, responsabilidad. Si estáis interesados es porque sabéis lo que hacéis y tenéis unos ahorros que queréis poner a trabajar. Bison Trade te permite operar con la mayoría de los activos financieros, ya sean acciones, ETFs o renta fija, a excepción de las criptomonedas, producto en el que no permite invertir. Cumple con todos los estándares de calidad y seguridad que debe cumplir un buen broker, regulado y supervisado por el Banco de España y la CNMV, y también adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos, ofreciendo una cobertura de 100.000 euros por titular. Pero lo más importante, ofrece unas tarifas muy competitivas y atención al cliente en español. Podéis abriros una cuenta si seguís el enlace que tenéis en la descripción y en el comentario fijado, gracias a Bison Trade por patrocinar este vídeo. Y ahora, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! La primera pregunta que nos haremos en este vídeo es la más evidente. ¿Qué demonios es el petrodólar? ¿Son dólares hechos de petróleo? No. Simplemente son dólares estadounidenses que se han cambiado por petróleo. No tiene mucho más misterio el asunto. Es como llamar dólares que se cambien por coches, coche dólares. Lo sé, es una gilipollez, pero bueno, en esto consiste el término, no hay más ciencia detrás. Así que, primera pregunta respondida. Y vamos a lo interesante del asunto. ¿Cómo se originó todo esto? Para ver el origen tenemos que remontarnos a los años 60, donde las potencias árabes comenzaban a ganar cada vez más protagonismo en el comercio internacional. En aquel momento todo el sistema monetario estaba configurado de la siguiente forma: las monedas de los distintos países estaban vinculadas al dólar y el dólar estaba vinculado al oro, y los Estados Unidos tenían que asegurar que el sistema se mantenga a flote intentando que el dólar mantenga su valor respecto al oro, lo que se conoce un tipo de cambio fijo de toda la vida, vamos. Esto de aquí limitaba la capacidad de los Estados Unidos de endeudarse, pero también generaba bastantes desequilibrios en el comercio. Esto de aquí está explicado en nuestra serie hablando del patrón oro que tenéis en la descripción. El tema: debido a las políticas ultra expansivas llevadas a cabo en los años 60, sumando al desmedido gasto militar causado por la guerra de Vietnam y otros conflictos, ya como guinda del pastel tenemos la crisis del petróleo causada por la guerra árabe-israelí, pusieron en jaque el sistema monetario, y el fin de este sistema coincide con el nacimiento de los petrodólares. Las economías árabes se estaban haciendo de oro con las exportaciones de petróleo, algo que permitió a muchas de ellas invertir en el desarrollo de su economía, y en otros casos, en armamento. En el caso de Arabia Saudí hubo un problema de lo más curioso. En los años 70 se trataba de un país escasamente habitado, generando el bendito problema de ¿qué demonios hacemos con los dólares? Tenían tantos ingresos que ya no sabían qué hacer con ellos. Comenzaron a invertirlos fuera del país para ir sacándoles rentabilidad, y esto es a lo que se llamó posteriormente petrodólares. Pero esto solo es la primera parte que explica el origen de estos petrodólares, la necesidad de Arabia Saudí de hacer algo con ellos, además de querer activos o cosas denominadas en dólares. Ahora falta la otra cara de la moneda, los Estados Unidos. Estados Unidos había dado un golpe definitivo a lo poco que quedaba del patrón oro tras la suspensión anunciada por Richard Nixon, haciendo que el dólar pase a tener un tipo de cambio flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor del dólar pasaría a depender del mercado. El emisor del dólar, la Reserva Federal, tiene que asegurarse de que el mercado no pierda la confianza en este. El cómo lo hacía no es tema de este vídeo.
La cuestión, tanto Estados Unidos como Arabia Saudí tenían un problema que tenía una solución relativamente sencilla, solución que llegaría tras la crisis del petróleo. Arabia Saudí y los Estados Unidos llegarían a un acuerdo que daría origen al conocido mercado de petrodólares. Pero hay un detalle de este acuerdo que muchas veces se explica mal y genera cierta confusión respecto a las implicaciones reales de este acuerdo. Pactaron que los precios del petróleo estuviesen denominados en dólares estadounidenses. Es decir, todo aquel que quiera comprarle petróleo a Arabia Saudí vería los precios en dólares, pero el acuerdo no consistía en que el petróleo obligatoriamente tenga que venderse en dólares. Y esto es una cuestión capital. El petróleo siempre se ha podido comprar en otras divisas, pero si tienes los precios expresados en dólares, lo más cómodo al final es pagarlo en dólares y me olvido de conversiones. Esto al final no es más que un reflejo del efecto red que genera el dólar. Lo más cómodo es usar todos la misma moneda para intercambiar, al igual que pasa con los idiomas. Lo más cómodo es tener un idioma con el que todos nos podamos entender, que sería el inglés. Por tanto, el acuerdo no obliga en ningún momento que los intercambios se realicen en dólares, haciendo que la noticia del inicio del vídeo pierda un poquito de fuelle. El mercado de petrodólares surgió como una necesidad puntual de las dos potencias. Estados Unidos necesitaba estabilizar el dólar y Arabia Saudí necesitaba poner sus excedentes de dólares en alguna parte. De esta relación surgió el mercado que reciclaba los petrodólares, es decir, Arabia Saudí conseguía dólares estadounidenses y con esos dólares compraba deuda americana, la cual proporcionaba más dólares, de ahí a que se llama esto reciclaje de petrodólares. En los años 70 esta operación fue fundamental para que el dólar mantenga su valor, ya que generaba una gran demanda de deuda estadounidense. Esto es lo que hace pensar a muchos que esta decisión de Arabia Saudí puede suponer un duro golpe para la economía norteamericana, pero se equivocan por varias razones. La primera ya la hemos comentado, el acuerdo no obliga a nada, solo se fijaban los precios en dólares, pero se podía intercambiar por cualquier divisa. Ahora bien, hay más razones y más importantes por las cuales esta noticia no es tan fuerte como parece. Como hemos dicho, en los años 70 el mercado de petrodólares tenía una importancia capital para que este se sostenga, pero a medida que han ido pasando los años, la importancia de este mercado se ha ido reduciendo, básicamente porque han surgido nuevas operaciones que demandan dólares y no están vinculadas al petróleo, por ejemplo, el mercado de eurodólares, que ya hemos presentado en su día en el canal. El mercado de eurodólares es uno de los mercados de intercambio de dólares más grandes del planeta. Como hemos dicho, ya hemos hablado de esto en el canal, tenéis el vídeo en la descripción, pero por si acaso me repito, es una especie de mercado negro de dólares donde las empresas deciden colocar dólares que les sobran en depósitos bancarios. Este mercado tiene la ventaja de que no depende de la Reserva Federal, de ahí a que lo compare con el mercado negro, entre comillas, ya que no son dólares ilegales, simplemente son dólares que sobran. Hoy en día este es el mercado de dólares más importante del planeta y no tanto el de petrodólares. Para que os hagáis una idea, desde 2019 el volumen diario de las transacciones a un día de eurodólares ha llegado a un promedio de 150.000 millones de dólares. En comparación podemos poner los 80.000 millones de dólares diarios de los fondos federales a un solo día. Esos fondos federales a un día vendrían a ser la forma oficial de pedirle prestado a la Reserva Federal. Por tanto, aunque Arabia Saudí diga que no va a aceptar más dólares, no pasaría nada grave. Es más, solo basta que veáis cómo han reaccionado los mercados tras ver esta noticia. Ha tenido menos impacto que una palomita en un microondas. Y es que esto solamente es una de las operaciones. También tenemos las líneas de swap de la Reserva Federal, que son otra fuente importante de dólares y que se utilizan muchísimo, pero eso está explicado en el vídeo mencionado. En resumen, que la demanda de dólares a nivel planetario no depende de lo que decida hacer Arabia Saudí con su petróleo. La hegemonía del dólar no es nada fácil de romper. Está tan asentado el sistema financiero mundial sobre el dólar que se hace muy complicado pensar que su final está cerca. Existen muchos entusiastas, sobre todo desde los bandos de China y Bitcoin, que anuncian que el final está cerca, pero nada más lejos de la realidad. El imperio del dólar sigue fuerte y hoy en día no hay competencia seria para él. El anuncio de Arabia Saudí
poco efecto tendrá. En el 2023 el 80% de las transacciones de petróleo se hicieron en dólares. Y la propia economía de Arabia Saudí está ligada al dólar. El rial saudí está vinculado al dólar. No hay forma posible mediante la cual le pueda hacer un daño considerable al dólar. La propia economía de Arabia Saudí los seguirá demandando. Como hemos dicho en este vídeo, el mercado de los petrodólares ya no es tan importante como en los años 70. Si por ejemplo el mercado de eurodólares empieza a colapsar, ahí sí que podemos empezar a hablar de un posible inicio. Pero por ahora la mayoría de las noticias que veremos al respecto son puro humo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.